Muy buenas tardes. Tertulia sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Esta actividad la realizamos todos los días miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden contactar a los shorts@bosque.edu.co o a través de bastidasastrid@gmail.com. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las personas que hoy están con nosotros en esta tertulia. Y a continuación entonces vamos a tener como tema de hoy la temática sobre la idea del progreso. Este es un artículo generado por Robert Nisbet en la revista Libertas de octubre de 1986, editado por el Instituto Universitario SAD, del cual vamos a hablar específicamente de la última sección del texto correspondiente a ya la etapa que aquí se identifica como del siglo XX o la idea de cómo se desarrolla el destino del progreso en el siglo XX. Entonces, al respecto, una introducción por parte de Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid. Buen día a todos y todas las personas que puedan en su momento ver esta conversación acerca del concepto de progreso y su vinculación posteriormente con lo que se entiende por el progreso en la ciencia y en la tecnología. Vale decir que el concepto de progreso está relacionado con parte de la historia de las ideas, con la historia del pensamiento filosófico y por supuesto con la historia del pensamiento político y económico de las sociedades y de las culturas a lo largo de la historia. Es indudable que no se tiene un concepto unificado de lo que se ha podido entender por progreso a lo largo del tiempo. Se ha mantenido una confusión en torno a los significados que pudiera tener tal expresión. La esencia de la idea de progreso imperante en el mundo occidental, para podernos ubicar de mejor manera, puede enunciarse de una manera sencilla. Se puede pensar que la humanidad ha avanzado en el pasado, avanza actualmente y puede esperarse que continúe avanzando en el futuro. Esto pareciera como un enunciado de perogrullo, pero cuando nos preguntamos qué significa avanzar, las cosas se tornan necesariamente más complejas. Los significados de esta expresión abarcan todo el espectro que va desde lo que espiritualmente es sublime hasta lo absolutamente físico o material. Vale decir que en su forma más común la idea de progreso se ha referido desde los griegos al avance del conocimiento y más especialmente al tipo de conocimiento práctico contenido en las artes, en las ciencias y en las técnicas. Pero la idea de progreso se ha aplicado también al logro de lo que los primitivos cristianos llamaban el paraíso terrenal. O sea que aquí hacemos un primer vínculo con concepciones religiosas que no necesariamente pudieran ser judeocristianas, porque también la podemos encontrar en las visiones dentro del pensamiento griego.
Ese paraíso terrenal podría ser un estado de tal exaltación espiritual que la liberación de la humanidad de todas las compulsiones físicas que lo atormentan se pueden tornar como completas. Vale decir, Astrid, que está abierto el micrófono y hay una interferencia ahí de sonidos. Sí, correcto, gracias. Entonces, esa perspectiva del concepto de progreso es utilizada especialmente en el mundo contemporáneo para basar la esperanza en un futuro caracterizado por unas condiciones de vida que sean mejores en términos de libertad, igualdad, justicia, de tipo individual e incluso también de tipo colectivo, pero también se puede observar que la idea de progreso ha servido para afirmar la conveniencia y la necesidad también de absolutismos políticos o de superioridades raciales o incluso el establecimiento de estados totalitarios. Esto lleva a que, justamente como he dicho desde el principio, haya confusión en lo que significaría progreso. Y aquí están vinculados, como se diría en hermenéutica, distintos horizontes de tradición que pueden cruzarse de tal manera que no pudieran precisarse de tal forma el concepto de progreso. Vale decir también, pues, que el concepto de progreso estaría también relacionado con la posibilidad de superar dentro del medioevo a la ideología feudal medieval, que estaba basada en el teocentrismo, fuera este cristiano o fuera este musulmán, y que se expresaba a través de la filosofía escolástica. Y esto implica, pues, que desde un punto de vista no necesariamente desde la teología, el progreso no tiene sentido cuando la historia humana proviene desde la caída del hombre, llamado pecado original, y el futuro que tiende hacia Cristo, en una especie de historia de la salvación. Y allí también estaría involucrado el concepto de progreso, o sea que hay una fuerte influencia que puede venir en esa senda que acabo de señalar. Pues bien, al mismo tiempo que eso ha impactado mucho pues el pensamiento occidental, vale decirlo. Esta idea que tiene un carácter judeocristiano. Pero también vale decir que contrasta el concepto de progreso con el concepto de regreso o regresos, que sería un proceso en el cual se entendería la historia humana como haber partido de un estado de pureza, de perfección paradisiaca, a un estado de degradación permanente a lo largo del tiempo. Esta sería una especie de historia a la inversa, como la mayor parte de la gente concibe, de que la historia es un camino de progreso. Esta sería una historia de camino de degradación. Pero también puede contrastarse con otro concepto filosófico muy propio de los estoicos, que es el concepto del eterno retorno, la cual pues postula que una repetición del mundo se da de manera cíclica, donde este va en un proceso de crecimiento para volver a llegar a un estado de colapso, con el propósito de volver a generar un estado de crecimiento para llevar a un nuevo momento de colapso. Bajo esta concepción, pues el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él.
Para la filosofía oriental, la existencia sigue siendo un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repiten de manera eterna. En contraposición con la filosofía occidental, el pensamiento oriental, el denominado eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues cada reinicio se pulirá en un hecho mejor hasta ser perfecto, que sería un eterno retorno en términos espiralado. Si ustedes se dan cuenta con todo esto que estaba presentando, el concepto de progreso es una manera de ver las cosas eh, que contrasta con el regreso y con el eterno retorno. Teniendo en cuenta ese marco general, entonces ahora podemos entender y abordar el concepto de progreso dentro de lo que va del siglo XX hasta el momento. Esa sería, digamos, como la entrada que quiero dar con el propósito de abrir el diálogo con los demás colegas. Muchas gracias. Sí, señor. Pues algo que yo quiero como decir de lo que voy viendo en la lectura general y tomando elementos de lo que pues acabas de presentar en la perspectiva precisamente de progreso, como lo podemos ver en esta lectura, está enmarcado por la visión occidental. Y esa visión occidental, pues entrecruzada con esa visión judeocristiana, donde la perspectiva, desde luego, es una perspectiva lineal, que es muy distinta a la que podrían tener otros pueblos, que de pronto, y en lo que hemos dicho aquí en las tertulias, hemos visto que son unas historias más de tipo circular, pero al verla en la perspectiva occidental tiene una perspectiva lineal. Y esa visión lineal pues habla de un fin último, una intención de algo mejor siempre o de la idea, ¿no? De que va a haber algo mejor en el momento final, en esa causa final, si lo vamos a ver en la perspectiva de las causas. Y en ese sentido, pues tomando pues ya el siglo XX y gracias por toda la síntesis que haces porque eso permite pues entender por qué hemos tomado la última fase de este autor, en el sentido de que se crea una expectativa, una ilusión o en la conciencia de estos grupos humanos que nos hemos de alguna manera formado o forjado en nuestra filosofía de tipo causal, de tipo finalista y con un ideal, pues claro, de un marco judeocristiano que está hablando siempre, aunque no lo diga explícitamente, implícitamente está hablando como de un retorno al Edén, de un volver a ese sueño original de las cosas perfectas. Y pues lo que va mostrando cada uno de los eventos que se describen sobre el siglo XX tienen como ese tinte, a pesar de que estamos hablando de, por ejemplo, del comienzo del siglo XX, de la Gran Depresión, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también podríamos agregar algunos elementos que vienen del criterio de existencialismo y de la angustia en lo filosófico, que muestran que lo que siembra en la conciencia de los colectivos es como que no importa lo que esté pasando, pero sabemos que al final de los tiempos pasará algo soñado. Entonces, eso va creando también como en ciertos momentos, pues sí, una expectativa, una intención de una ilusión, pero cuando esa ilusión de lo esperado, de lo que se ha creado, no sucede, también viene esa, digamos, una situación dramática para los grupos humanos en los cuales se va viviendo esta experiencia, entonces también se presta para algo que me parece pues como tremendo, por no llamarlo de otra manera, y es que necesariamente aparezcan entonces los héroes o los salvadores que nos dicen que nos van a rescatar de esa crisis. Entonces uno diría, en cierta manera es como si se alimentara necesariamente la conciencia del colectivo, la necesidad de tener un sueño o un propósito, creer que, pero que a la vez está alimentada por unos héroes o alguien que le está diciendo, o un patriarca, un líder, bueno, en fin, que eso es muy propio de esa visión judeocristiana, que entonces va a hacer la salvación. Entonces ahí es donde los grupos, los colectivos o las personas que estábamos sujetas a esas condiciones, somos presa fácil de caer como
quien nos vende esas posibles respuestas y consciente o inconscientemente pues lo hemos hecho. Principalmente en esta parte del planeta, nosotros estamos muy como presa de esa situación y eso cala en las personas, pero también está muy claro en quienes quieren o toman decisiones en función de quererse mostrar como los líderes o los salvadores. Es como, pues en general yo voy viendo los rasgos que se plantean en esta lectura y no sé si al respecto, pues, o quieras tú decir algo o Armando quiere intervenir, en fin, ahí voy planteando lo que me generó la reflexión del texto. Sí, sí, hay algo ahí también, pues yo creo que en las dos direcciones en que lo plantea, la dirección que lo plantea Francisco y la dirección en que lo está planteando las tres. Y digamos que para referirnos específicamente a este lado del planeta. Entonces, porque digamos que también hay como un malestar en torno a la palabra progreso o lo que representa el progreso, un malestar en el sentido de que se han dado una serie, digamos, de condiciones, digamos, consecuencia del desarrollo de Estados Unidos, pero que al final pues nos está dejando como con un sinsabor, digamos, y esto está dentro del artículo que estamos analizando. Pero igual me parece que también es importante como rescatar otra palabra, ¿no? Que es civilización, ¿no? Dice que nosotros, digamos, en nuestro, hablando en nuestra historia, pues, y considerando también como el siglo XX, como la génesis del nuevo progreso, si se quiere llamar de esa manera, de cómo el progreso antes, o sea, en 1800, en el siglo XIX, se nos vendía como una cuestión de la moralidad y civilización que se consideraron necesarias para el progreso económico y para la proyección del espíritu latino y mestizo y para conseguir digamos, que la cultura regional se reconociera internacionalmente y que estaba, digamos, que era una forma también de liberarse de los lastres de inferioridad legados digamos, por la experiencia colonial. Entonces, digamos que esto de alguna forma se constituyó en una impronta en nuestro país y digamos que en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque finalmente salíamos de una etapa, de la experiencia colonial. Entonces, para su momento, la experiencia del progreso, pues tenía que ver con el desarrollo moral, con la cuestión espiritual, digamos, con el manejo del cuerpo, con la forma en que nos representábamos socialmente, y que pienso que ahí también hay algo como en el entresijo de una forma, digamos, de ocultamiento de lo que realmente era identidad, ¿no? Por eso la identidad de los pueblos pues estaba más ligada a una identidad, digamos, como del cuerpo, como de la mirada interior, pero la identidad no estaba constituida como un efecto, digamos, del entorno social, que me parece que eso es un progreso que se da en el pensamiento pues, contemporáneo. Pues no sé, también tengo como esa visión que me parece que puede valer aquí en este comentario. Sí, creo que la combinación de todas estas ideas que vamos articulando permiten ver cómo el concepto de progreso cuando llega el siglo XX pues está marcado por una serie de elementos de tradición en el concepto del mismo en las sociedades de Occidente. Haciendo esa rápida revisión histórica de la idea de progreso que se vincula con lo religioso, con lo cultural, con lo civilizatorio, suele decirse que la fe en el progreso fue decayendo al ver que la humanidad no progresaba. Sin embargo, recuerden ustedes que cuando aparece el siglo de las luces, en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, se consideró que el desarrollo de las
ciencias, aunado con el desarrollo de la técnica que permitía una producción económico-industrial mayor, abriría la posibilidad de generar bienestar. Por un lado, en los términos de conocer más lo que es el mundo a través de las ciencias y de cómo tomar dominio sobre el mundo material a través de las técnicas y con ellas mejorar la capacidad productiva, lo cual podría generar mayor confort y bienestar a la población. Entonces, es como una especie de incendio en la fe de que las cosas podrían ser mejor con el conocimiento y con el desarrollo de la técnica. Pero esa fe en el progreso, por lo menos en Occidente, fue nuevamente destruida por el caso de la Primera Guerra Mundial, en la cual justamente muchos de los elementos del conocimiento científico y técnico fueron utilizados dentro de la misma para el proceso de el desarrollo bélico en la Primera Guerra Mundial. Ayer estuve precisamente viendo una película al respecto que tiene el título paradójico Sin ninguna novedad en el frente, y básicamente es la narración de la historia de un grupo de jóvenes alemanes muy entusiasmados cuando aparece la guerra y que quieren ir al frente para defender los valores de la actual Alemania de ese momento, la antigua Prusia, la antigua Prusia y la Alemania de esa primera parte del siglo XX. Y están muy presurosos por un sentido nacionalista y de orgullo nacional de enfilarse, y cuando se encuentran ya en el proceso de guerra en la frontera francesa, en el frente norte, en donde por más de 3 años estuvieron a través de la guerra de trincheras peleando metro a metro con las tropas francesas y no pudieron avanzar más que unos cuantos cientos de metros. El horror de la guerra, las mutilaciones, las muertes, las angustias, los temores, empezaron a mostrar que ese entusiasmo nacionalista estaba contrastado con el hecho de que había unos dirigentes del Estado alemán, por ejemplo, que lo que les interesaba era infundir un entusiasmo de patriotismo nacionalista a los jóvenes para que fueran al frente, donde solamente pues la jerarquía menor de la guerra, en términos de la jerarquía militar, era la que estaba en el frente. Los primeros mandos de la jerarquía militar estaban en sitios resguardados, en oficinas, y los políticos aún más estaban en situación de control y tranquilidad de sus mansiones, lo cual da muestra de ese perfil que constituía ir al frente en la Primera Guerra Mundial, y donde se empiezan a utilizar los gases mortíferos, los lanzallamas, el desarrollo de la mecánica de grandes dispositivos como los tanques gigantescos que arrasaban los antiguos sistemas de trinchera, las granadas y las bombas, donde se ve que todo ese desarrollo técnico industrial que estaba generando supuestamente bienestar de empresas precisamente alemanas que hacían parte de ese conjunto corporativo dentro del Estado alemán, que llevaba a querer hacer expansión, y para ello es el propósito de la guerra, lleva a unos jóvenes a una situación total de deshumanización, de angustia y de
total dolor y depresión, con hambre, con un desgarrador sentimiento de ruptura de lo ético, y esto se reproduce dentro de las sociedades civiles. Entonces, ese espectáculo del despotismo militar, que bajo cualquiera de sus rótulos ideológicos se difunde por el mundo con creciente rapidez, por el convencimiento de que la naturaleza y sus recursos se están agotando, o por el malestar causado en un extremo por el hastío, la apatía y la decepción, o en el otro sentido por la consagración del terror insensato, por alguna fuerza letal generada por todos esos aparatos o artificios generados por la ciencia y la técnica en favor de armas guerreras, pues muestran que realmente el concepto de progreso ahí murió, o por lo menos que está en una situación de colapso en extremo. Entonces, allí no se puede afirmar que la idea de progreso goce a favor de la conciencia probatoria que el mismo progreso tuvo en el siglo XIX, cuando empezaron a descubrirse cosas en la ciencia natural, en las ciencias biológicas, llamémoslo así, y el desarrollo de máquinas técnicas y las determinadas leyes de la física que permitieron generar dispositivos y aparatos que pudieran generar al mismo tiempo pues esperanzas en las personas para una mejor vida. Entonces, esa crisis, con esa crisis se levanta el principio del siglo XX, y vale decir que lo que viene después, que es la firma del pacto la firma del Tratado de Versalles, llamémoslo así, la capitulación que hace Alemania, casi no es capitulación, pero le dicen armisticio, pero es capitulación en un tren con las fuerzas francesas, llevó, por ejemplo, al Estado alemán a una situación tan terrible que las hambrunas eran grandes y que para poder comprar unos pocos trozos de pan había que llevar un carretillado de billetes porque la inflación fue de tal manera. Entonces, imagínense que ustedes en esas circunstancias, la idea de progreso, indudablemente ahí se rompe, y el siglo XX nace, por lo menos en Europa, con esa idea, pero eso se reproduce posteriormente para otras áreas. Es posible que en América Latina esto no hubiese sucedido, pero se dio. Quería avanzar en este proceso para entender qué es lo que pasa al inicio del siglo XX en cierta parte del mundo, porque en Europa, en Estados Unidos, pues el asunto se prolonga un poco más del entusiasmo por el progreso, pero cuando llega la década de los años 30, cuando viene el colapso de 1929, básicamente, también hay una ruptura en la idea de progreso. Quiero detenerme ahí para dejar que ustedes puedan participar y añadir ideas al respecto. Pues hay un aspecto que a mí me parece, digamos, interesante, y es que finalmente la idea de progreso también está como determinada por el tiempo y las circunstancias en que están viviendo las diferentes zonas del planeta. Sí. Y la otra situación está en que, pues, si nosotros nos ubicamos aquí en Colombia, me parece que de alguna forma pues somos el reflejo de lo que está ocurriendo en el planeta. Y pues como lo que está comentando Francisco, ¿no? Hay una cuestión digamos, de la maquinaria que se viene desarrollando, en fin, y que va dándonos una idea del cambio. Pero lo que también resulta de esto es que, digamos, el tema, si mal no recuerdo, leer, a la gente que leía, la miraban como una gente peligrosa, ¿no? Y al que escribe libros, pues más peligroso. Y entonces, y estamos hablando de 1800, o sea, después de la independencia, como en esta época que se producen grandes cambios en la historia del planeta, en el pensamiento filosófico, en el pensamiento industrial, en el conocimiento, se están dando muchas circunstancias
en las que la élite letrada, que finalmente es como la que viene como a resurgir de todo este cambio que se da en el geopolítico, esa élite letrada finalmente es la que comienza a construir el orden, el nuevo orden, porque digamos, si leer era una persona que leía era peligrosa, y si escribía un libro pues era peligrosa, entonces pues nadie se atrevía a hacerlo, porque además la élite letrada de algún modo generaba, digamos, a través de las condiciones, digamos, del cristianismo, porque básicamente ahí detrás de eso hay digamos, una gran experiencia de parte del cristianismo, en el sentido de que ser cristiano, ser un buen cristiano, pues eso era un síntoma de progreso, eso era un síntoma de orden, esa era la mejor experiencia de socializarse, era a través de la fe. Y entonces, pues las élites lo que procuraban era eso, ¿no? Que la bondad, que el buen comportamiento, que el manejo del cuerpo. Tengo entendido que también había condiciones, digamos, de higiene, condiciones, digamos, de civismo. La policía, por lo menos en Colombia, viene a nacer como hacia fines del siglo XIX. Entonces, se estaban generando unas nuevas posibilidades, unas nuevas formas de orden en la sociedad. Entonces, estar digamos, unidos en esa meta, pues eso era progresar. Eso era progresar y eso es lo que se llamaba, lo que se generaba como los principios de identidad. Y era creer en algo para ser diferentes, porque además estábamos saliendo también de la época de la colonia. Entonces, de alguna forma, lo paradójico también es que parecernos a las costumbres españolas, como que el comportarse bien era de esta manera, o etcétera, pues tenía que ver con esa forma de progresar y además independizar. Entonces hay allí como una serie de paradojas en el comportamiento que pues, digamos, empezando el siglo XX, pues se está viviendo una transformación tecnológica. Estamos a puertas de la radio, estamos a puertas de la televisión, estamos a puertas del cine, estamos a puertas de la electricidad, que finalmente es la que viene a dar unos grandes cambios en el mundo. Entonces, y después de eso, ya, digamos, lo que yo veo es que la idea de progreso comienza a cambiar. Claro, con este tema de las dos guerras mundiales, pues el progreso se ve como frenado hasta que definitivamente, digamos que con la llegada de personajes del conocimiento, sabios, digamos, europeos, hacia los Estados Unidos, se comienza a generar este país que finalmente ha representado pues lo que es progreso y que digamos, hacia el momento en que se hace este artículo, ya hay muchas, digamos, inquietudes que se deben, inquietudes y preguntas que se hacen acerca de la idea del progreso. Si ese progreso que fue bueno en su momento y que generó grandes cambios y grandes desarrollos del conocimiento, pero que desde los 80 y pico para adelante, o sea, hacia nuestros días, ¿qué puede estar ocurriendo? Por ahora eso, no sé, ya ustedes. Pues yo no sé si usted quiere decir algo al respecto o yo planteo otra cosa ahora siguiendo la secuencia que está haciendo Armando. No sé, Astrid. Pues es que yo estoy viendo, o sea, pues no se aleja de lo que está diciendo Armando, sino que lo veo en que precisamente para el caso de quienes imponen esa idea, quiénes son los que van, lo que aquí el autor nos va a hacer ver como los tecnócratas y los científicos, que son los que difunden esa idea y cómo precisamente pues se asume por parte del resto de la población, digamos, que va tomando este criterio y que con lo que iba diciendo Armando, claro, lo que va viendo la gente y lo que se le aparece ante su imagen primera es que todos estos cambios tecnológicos le significarían un progreso en la perspectiva lineal que había dicho, pero a la vez tenemos a esos tecnócratas y científicos que si yo estuve buscando algunos de ellos, precisamente son de esas nacientes ciencias sociales, ciencias humanas. Ahí encontramos antropólogos principalmente y sociólogos
que sus libros, algunas referencias de los que muestran ahí como Henry George y Edward Bellamy, están hablando de un progreso en un lugar que tiene como referencia geográfica, en este caso, el sueño americano. Entonces se vuelca eso que está diciendo Armando de los avances tecnológicos o de los cambios tecnológicos del momento, centrado en un lugar específico que es Estados Unidos. Entonces uno empieza a ver y tomando pues algunas ideas que yo había leído de pronto en, eh, en Foucault en un texto sobre el progreso hace muchos años, él establece esas como 10 características que van a poner a decir, bueno, eso es progreso, como por ejemplo el etnocentrismo. Va a tomar en cuenta es que hay una raza superior o hay un grupo que fueron los llamados a ser los pioneros de ese progreso y que eso es lo que están escribiendo estos sociólogos y antropólogos, o sea, los de las nacientes ciencias sociales y que precisamente va a haber un etnocentrismo, o sea, una raza superior, una que es la que le dicta a las demás lo que debe hacer, las demás asumen que eso se convierte como en una verdad revelada, además está integrado pues en lo que venía diciendo de la visión lineal de la historia, en una perspectiva de establecer quiénes son los que sí viven el desarrollo y quiénes no, y pues es una serie de contrastes que el mismo escrito nos está mostrando que ese desarrollo está entrecruzado con la depresión económica, las guerras y a la vez como el establecer que definitivamente los que estaban en el margen de la historia pues están todavía más marginados cuando se establecen o se deja más marcadas estas ideas de lo que todo lo que va significando progreso. Y por eso, pues concuerdo con lo que está diciendo Armando, solo como ampliándolo. No, me parece excelente eso que acabas de señalar, así porque me puso a repensar cosas eh, como las de el desarrollo de la ciencia, eh, viendo los conceptos de centro y periferia, porque indudablemente aquí está todo el asunto de tipo geopolítico que a lo largo de la historia de los últimos siglos se viene dando. Claro, la idea de progreso es una idea que es movible políticamente hablando. Y una cosa es cómo se mueve políticamente y otra es cómo se mueve culturalmente. Porque ahorita estaba reflexionando mientras te escuchaba a ti y antes a Armando, que dependiendo de los lugares, pues se puede dar el concepto de progreso, pero incluso dentro del mismo lugar uno puede encontrar que la organización de la estructura política y económica puede estar hablando de progreso, mientras que el estamento cultural puede estar teniendo una actitud escéptica al progreso. Si vemos que la fe en el progreso considerado en Europa mantuvo su fuerza durante la primera mitad del siglo XX. Esto se tuvo en cuenta, pero en el estamento político, porque ya hacia finales del siglo XIX había en el estamento cultural algunas voces que planteaban su desconfianza. Obras como las de Alexis de Tocqueville, las de Burckhardt, las de Nietzsche, Schopenhauer y Max Weber se han acentuado progresivamente en el siglo XX como obras que ponen en duda el concepto de progreso. Hay un ensayo de W.R. Inge que se llama La idea de progreso del año 1920, los trabajos de Henry y Brooks Adams, especialmente uno denominado Law of Civilization and Decay, La ilusión del progreso de George Sorel, la obra Social Decay and Regeneration de Austin Freeman, La decadencia del Occidente de un filósofo inglés muy conocido, Spengler, el grado considerable de la obra llamada Estudio de la Historia de Arnold Toynbee, británico, la obra de
Petrin, Sorokin, Social Out Cultural Dynamics, y la obra de Freud muy conocida llamada El malestar de la cultura. Son algunas de esas obras que están influidas por las dudas y el escepticismo de los pensadores del siglo XIX, que se reflejan de alguna manera en el siglo XX sobre las dudas acerca del progreso en el estamento cultural, a pesar de que las élites económicas y políticas pudieron estar auspiciando positivamente la idea de progreso. Entonces también encontramos que las sociedades en sus distintos aspectos pueden haber manejado ideas de progreso dependiendo de los estamentos donde se estaban dando los fenómenos de supuestos avances que no coincidían lo que se hacía con lo que se pensaba. Es un poco de esas contradicciones que los seres humanos tenemos y que también nos tienen las sociedades o las culturas, de que se piensa una cosa pero se hace otra. Entonces, en ese sentido, el escepticismo sobre el progreso en términos de los estamentos de la cultura, del pensamiento, de la filosofía, sí ha generado un escepticismo al final del siglo XX. Y uno puede encontrar, dice el autor, varias convicciones que son afines a ese escepticismo, las cuales se colocan en pugna con las creencias que predominan durante el apogeo del progreso. Dice que primero, pues la conclusión difundida entre los intelectuales de que habíamos alcanzado los límites del desarrollo económico. Hay una obra de Fred Hirsch en Social Limits of Growth, la obra de Measham llamada The Cost of Economic Growth y The Economic Growth Debate, que representan de una manera muy lúcida y erudita este punto de vista de escepticismo con respecto al progreso. En sustancia, pues ambas sostienen que la extraordinaria productividad del industrialismo ha debilitado actualmente el deseo de obtener nuevos beneficios materiales e incluso ha enfriado el interés en aquellos ya alcanzados. Esto me hace acordar, por ejemplo, que en los desarrollos de teoría económica y de teoría económica que impulsan proyectos políticos, se ha llegado a entender que es necesario que dentro de la economía se revise la idea de crecimiento económico como una idea de progreso, porque la idea de crecimiento económico lo que ha venido haciendo es generando un proceso de degradación del medio ambiente planetario por el carácter depredador que tiene la economía con la industria que tiene que ver con todo lo que es la producción del sector primario y extractivo, de minería, hidrocarburos, la petroquímica, que han venido contaminando el planeta y que eso pues no contribuye absolutamente a ningún mejoramiento de la vida ni de las condiciones planetarias, y que por lo tanto eso no se puede considerar como progreso, y de ahí entonces salen ideologías políticas dentro de las cuales están las ideas del progresismo internacional, que dicen que es necesario revisar el enfoque de crecimiento económico y pensar que hay que hacer una sustitución de las fuentes de energía, de tal manera que se eliminen aquellas que son de carácter extractivo y depredador del planeta y cambiarlas por fuentes de energía que sean de otra índole, porque crecimientos de economía basados en el sector extractivo y depredador del planeta no van a llevar a absolutamente ningún bienestar a las poblaciones. De hecho, el gobierno de Colombia actualmente está enmarcado hacia esas tendencias. Y entonces, pues ahí es donde uno entiende cómo hay unas realmente dificultades en poder entender la idea del progreso y que no es un asunto tan sencillo. De otra parte, pues hay que entender que cada nuevo avance tecnológico e industrial debilita aún más visiblemente los valores sociales y morales que apreciamos y que durante tanto tiempo parecían
ser enteramente compatibles con el desarrollo económico en ese enfoque de crecimiento de tipo matemático exponencial que decíamos, que ya en este momento no pueden ser abordados como tal. Lo otro es que, recordando la obra de Max Weber, al final de su libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él señaló con mucho tino que la misma ética que había alimentado el ascenso histórico del capitalismo iba a declinar con el tiempo, incluso podría morir, y que el capitalismo llegaría a ser solo una superestructura carente de una base psicológica vital que le sirviera de sostén por largo tiempo. Yo no creo que hayamos llegado totalmente a ese punto, pero estamos casi en las fronteras de eso que está señalando Max Weber. Entonces, ese es un primer punto que el autor señala en relación con ese problema de la degradación del concepto de progreso. Hay otras tres argumentaciones que él plantea, pero no quisiera abordarlas todavía, a menos que ustedes vayan a decir otra cosa. Pues, a ver, yo no sé, a mí tengo la impresión de que hay como un lado oscuro, si se quiere, porque digamos que los letrados son los que definitivamente han orientado digamos, la psicología y pretenden, digamos, se han forjado vínculos funcionales en la sociedad, digamos que de alguna forma han sido como respetuosos del legado colonial, que digamos se hacen como una serie de proyecciones hacia, digamos, sociales, pero que al final de cuentas, pues del mismo modo se comportan como del mismo modo, digamos, colonialista. Entonces, dentro de esa idea, pienso que progreso se vuelve como una palabra demasiado genérica y que podríamos de algún modo pensar también en que sería, digamos, para abrirla un poco más la palabra, para pensar en lo que es desarrollo, lo que es evolución y, digamos, en términos económicos contemporáneos, lo que sería crecimiento. Entonces, digamos que el progreso yo lo ligaría al tema, digamos, social, en que la gente con su trabajo obtiene, digamos, los recursos para adquirir las expresiones del desarrollo. Las expresiones del desarrollo, que sería la otra parte importante, pues es que sí, hoy en día tenemos mejores vías, las máquinas han mejorado, tenemos los computadores, tenemos los teléfonos celulares, en fin. ¿Ah? Pero ¿qué posibilidades tenemos de adquirirlos si progresamos económicamente, digamos, la sociedad, la gente, el común, ¿no? A la que finalmente se le dice, trabaje, que con el trabajo, con ese esfuerzo, usted va a lograr obtener cosas. Y digamos que se vuelve un poco difícil. Y el otro sería como el tema de la evolución, de la evolución, pues en el tema del conocimiento, que el conocimiento, pues sí, ha ido avanzando, hemos evolucionado, la evolución, digamos, humana en cuanto al mejoramiento de la vida. Entonces, si estas cosas, si estos tres aspectos se han venido, digamos, dando, digamos, equilibradamente. Y lo que vemos es que eso no sucede, ¿no? Que la gente, definitivamente, que el trabajo, que el gran desfase que hay y la gran desilusión que hay es, hemos trabajado durante casi un siglo dentro de las pautas de lo que llamaban progreso, pero nosotros, digamos, mucha gente se ha venido quedando en que el mejoramiento de la vida pues no se ve, la evolución pues posiblemente se ha evolucionado a nivel de, digamos, de más conocimiento, de mayores cosas, pero en cuanto a la evolución, digamos, humana, pues difícil, y desarrollo, pues los desarrollos se han dado en los grandes países donde han tenido la enorme posibilidad de comerciar y de vendernos las maquinarias y de todo esto que produce la tecnología. Es decir, ya como un poquito para cerrar este asunto, que podemos hablar del crecimiento,
del crecimiento como un concepto moderno de la economía. Sí, sí es moderno, pues, pero porque lo conozco. Dice que el trabajo definitivamente es como el eje donde la gente puede lograr digamos, la producción, involucrarse en la producción. Al involucrarse en la producción, pues están involucrados también en un proceso de consumo. Entonces, al dar producción, al dar consumo, definitivamente va a haber crecimiento económico. ¿Por qué? Porque digamos, toda esta cuestión circular se va a dar. Y la pregunta es si hoy, digamos, con este desencanto que tenemos, con estos cambios tecnológicos, si realmente hay tanto trabajo para llegar a generar crecimiento. Y si el consumo, que finalmente es, digamos, de las reglas del capitalismo, se está dando. Pienso que este artículo, siendo del 86, de pronto no alcanza a entrever, digamos, que lo que hay en el artículo se vuelve premonitorio, porque estamos hablando de un artículo que tiene 35 años, que empiezan allá. Bueno, el asunto es que, como siempre, nuestros artículos que leemos de acá son un pretexto para generar también reflexiones que van más allá del contenido del artículo. Bueno, eso lo sabemos los tres. Y entonces, pues en ese sentido, aquí hacemos el ejercicio de la libre opinión para poder hacer las articulaciones del caso. Creo que no se puede desconocer que estamos con una limitante que tiene que ver con esas relaciones que Wittgenstein había planteado claramente desde el principio con respecto al pensamiento, lenguaje, mundo, en términos de interacción, donde nos atrapa el lenguaje y, por ejemplo, la idea de progreso va a estar supeditada con unas concepciones ontológicas y epistémicas que se tengan con respecto al mundo, a la vida y a la sociedad. Y por supuesto es atravesado desde la perspectiva ideológico-política y también desde la concepción económica. Y eso viene como en conjuntos. Entonces la palabra puede ser la misma, pero estar hablando de un asunto totalmente distinto. Y por eso encontramos que dentro de la visión del capitalismo clásico, el concepto de desarrollo y progreso son afines, entendiendo el desarrollo como un proceso de crecimiento en la producción industrial que se muestra en los índices numéricos de las tablas de producción como matemáticamente incrementantes. Ese aspecto matemáticamente incrementante se le llama crecimiento económico y a eso se le asume la idea de que hay desarrollo y que por lo tanto hay progreso. Pero otros dirían, como las izquierdas actuales, que ese crecimiento que está relacionado con la depredación del medio ambiente planetario no se puede considerar progreso, porque lo que se está generando es una elevación de los niveles de riesgo para colapso planetario, habida cuenta de que se quiere generar riqueza de manera indefinida y creciente de tipo exponencial, de un exponencialismo asintótico, llamémoslo así matemáticamente, cuando tenemos unos recursos que son limitados. Algunos defensores del capitalismo ultranza van a decir, no, pero es que tenemos ya otras posibilidades con la exploración espacial y ya estamos indagando en la Luna, en Marte y en algunos asteroides que pasan cerca de la Tierra, cómo podemos hacer acceso a nuevas fuentes de recursos materiales, minerales, incluso energéticos. Pero sigue siendo el mismo concepto de depredación que ha mantenido la idea del capitalismo como idea de crecimiento continuo en la producción, sin ningún límite. Entonces, aquí, cuando se ve en esa perspectiva, pues el concepto de progreso sería cuestionable. Está la otra visión de progreso en términos de una visión armónica de los seres humanos consigo mismos y con las otras especies y con el ecosistema planetario general. Allí el concepto de progreso sería totalmente distinto. Por eso es que
como señalaba al principio de mi primera intervención, hay una confusión dentro del concepto de progreso y una confusión porque no se puede tener una visión unitaria y que va a estar siempre esta cargada por la postura ontológica, epistémica, ideológico-política y económica que se tenga desde la cual se esté hablando. Entonces, lo que la economía que habla de crecimiento y desarrollo como sinónimo de progreso es la economía dentro de los teóricos del capitalismo, por supuesto. Sí, pero eso no significa que sea el concepto, porque hay otras maneras de verlo. Eso quería aclarar y hace que para quienes estén viendo el video, pues entiendan que no es lo que clásicamente se habla de progreso, crecimiento y desarrollo incrementante de los índices de la economía como señal de progreso. Porque si fuese así, toda la sociedad estaría en unos estándares de vida bastante beneficiosos y bastante confortables. Y aquí, si examinamos los llamados índices de Gini o coeficientes de Gini, vamos a ver que hay muchas sociedades donde los coeficientes son supremamente altos, porque cada vez que un coeficiente se acerca, esos van de 0 a 1, se acercan casi al 1, es porque la diferencia entre ricos y pobres es grandísima para los índices de ingreso que tienen las poblaciones. Y eso no está dándolo el capitalismo. Entonces, cuando uno lo ve en esta otra perspectiva, ve que internamente el capitalismo tampoco tiene una idea clara de progreso, no en los conceptos teóricos, sino en los resultados de tipo práctico. Entonces quería señalar eso, lo cual hace que sea pues, también un poco difícil poder coger con pinzas precisas el concepto de progreso. Pues unido a esto que estás diciendo, uno de los, bueno, un tercer elemento que aquí cuestiona el autor con respecto a lo de esta idea de progreso está vinculado con lo que tiene que ver con el conocimiento científico y los avances o lo que se va a identificar como si fuera un avance científico y con lo que hemos vivido o lo que estamos viendo precisamente en estos momentos pareciera que se estuviera llegando a los límites, como a la frontera ya de lo que como seres humanos podríamos haber alcanzado en los avances y desarrollos de la ciencia, en esa perspectiva de progreso, y que con ello, pues esos descubrimientos, o ya no hay lo que antes se llamaban los descubrimientos trascendentales, o que hicieran como esos grandes cambios en la humanidad, sino que antes lo que genera con ello es que en cierta medida podrían haber como unos riesgos o unos peligros en esas producciones del conocimiento científico en la manera como había sido entendido, porque hoy sabemos que cuando se habla de un conocimiento científico se está hablando en términos monetarios, de rentabilidad, no de la visión que de pronto hubo en el siglo XIX y parte del XX, que tenían más de trasfondo de pronto esas ideas altruistas o de un trasfondo algo moral o algo de ayuda a la humanidad, no, sino ahorita pues sabemos que es un conocimiento basado en una economía del conocimiento y que ese modelo de progreso de progreso científico, perdón, pues ya no tiene esas connotaciones que tiene ahora y que también tiene ese riesgo de poder encontrar más bien como peligros para el mismo ser humano, como lo que a veces también hemos hablado aquí de los diseños genéticos, la adaptación de nuevas formas de seres vivos en otras formas de experiencia o de experimento genético, que a ciencia cierta no sabemos qué va a pasar, pero que están en riesgo lo que es la esencia de lo humano y que también estaría más bien vinculados con los intereses o con ese proyecto económico que estamos viendo, ¿no? Con esa experiencia de lo económico y que esto lo que hace es ver que en la perspectiva de lo biológico y de lo molecular y de el cambio que se ha comenzado a ver de una manera más connotada, pues lo que comienza a regir es una ley de un crecimiento, pero un crecimiento paradójico porque a la vez es más como de una afectación decreciente.
y eso pues está vinculado con lo que estábamos examinando en los otros ámbitos, y que sería muy diferente a aquel progreso que aparentemente aparecía con las ideas de Darwin, en el hecho de que las especies era en un proceso también de avance y de evolución, y pues con esto no se ve en esa línea, se ve más bien como unos peligros. Es lo que yo pues percibo en lo que también el autor nos hace reflexionar, y que definitivamente los logros que son significativos en este campo científico igualmente también pueden ser un ejercicio a la inversa de una depredación o de crecimiento de lo humano. La experiencia misma de cómo se aprende hoy y cómo se llevan los procesos de aprendizaje, pues hacen que sean más de cuestiones automatizadas y no enciclopédicas, y no es que la una sea mejor que la otra, sino cómo se ve esa forma de comprender o entender lo que tenemos para explorar sobre cómo acercarnos al conocimiento científico. Sí, 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 sí. Así me hace colocarme como en 1890 y como encender mis alarmas o mis puntos de atención, porque si nos paramos, digamos, hace 120 años más o menos, que estaba ocurriendo todas estas maravillas que acaba de narrar Astrid, creo que la gente que estaba viviendo ese momento no vieron qué iba a ser la radio, qué iba a ser la electricidad, tener luz, tener televisión, tener el teléfono. Eso fue, digamos, absolutamente mágico, ¿no? En ese momento, ese desarrollo que se dio. Y si fue hace 120 años, pues me imagino en este momento que están dando estas cosas que pues alcanzamos a vislumbrar, y no creo que mucha gente lo esté viendo de esa manera, pues qué está sucediendo, qué está pasando ya que no estamos viendo. Entonces me da como que, oiga, algo contundente y un cambio de una gran profundidad se está gestando en este momento. Pues yo seguiría insistiendo en relación con esto último que anota Armando, que la desconfianza o el escepticismo acerca de la idea del progreso, a pesar de los logros desde el punto de vista de infraestructuras y de dispositivos y aparatos, voy a anotar junto con el autor Nisbet que la creciente convicción de que estamos agotando rápidamente los recursos de la naturaleza es un hecho que es indiscutible. La creencia de lo que René Descartes llamó la invariabilidad de las leyes de la naturaleza era, como se ha visto, fundamental para la idea de progreso desde la época de los griegos hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero hoy ya, con la cantidad de producción que estamos haciendo, vamos viendo que sí hay unos límites. Esta creencia pues implicaba el convencimiento de que los recursos naturales nunca se agotarían. Hoy ya sabemos que no es así, y de que el único desafío verdadero era la capacidad de los seres humanos para explotarlos. Sabemos que tampoco es así, a pesar de las ideas de que ya tenemos satélites, que tenemos la Luna, que tenemos a Marte, y que esas serán las próximas fuentes de recursos materiales. Nosotros no estamos como una especie de depredadora para acabar primero con nuestro planeta y después pasar a otros cuerpos celestes para seguir con la depredación. Es que ahí hay todo un asunto también de carácter ético y moral de la especie humana consigo misma y con el cosmos. Vale decir que en la actualidad, sea con fundamentos o no, se difunde el temor de que nuestra prodigalidad en esta acción de depredar el planeta está destruyendo rápidamente las riquezas naturales o usándolas sin tener en cuenta el futuro, los próximos siglos y milenios, si es que logramos sobrevivir. En ese sentido, Talbot Page, en un libro
que escribió hacia los años 80 llamado Conservation and Economic Efficiency, expresó esta opinión en los términos más moderados y eruditos, pero hecha, pero basta echar, pues, viendo el libro, una ojeada a los manifiestos de los movimientos ecologistas que desde los años 70 y 80 empezaron a aparecer para comprender que el problema tiene una dimensión totalmente crucial, y hoy por hoy, 50 años después, podemos darnos cuenta de ello. Por otro lado, pues Ernst Beckman, en una obra llamada In Defense of Economic Growth, en defensa del crecimiento económico, refuta de manera muy convincente, en opinión del autor Nisbet, el argumento del agotamiento de los recursos naturales, y hoy podemos decir que Beckman se equivocó. Tuvo muy poca o ninguna influencia sobre los partidarios de ese punto de vista. Tenemos una tercera manera de entender, pues, ese escepticismo con respecto al concepto de progreso. Dice Nisbet que es imposible pasar por alto la opinión de aquellos que todavía, en número reducido para la época de los años 80, pero en constante aumento, sostienen que la ciencia ha alcanzado los límites de su propia capacidad de desarrollo. Y ahí nos acordamos del libro publicado a finales de los años 90 por John Horgan, que ustedes y yo estuvimos estudiando acerca de los límites del conocimiento científico, que la ciencia había terminado su labor. Si se establece como premisa que la actividad científica puede hacer aún más descubrimientos trascendentales, esa ciencia ha llegado al punto en que los nuevos logros serán perjudiciales antes que beneficiosos en lo concerniente a la psicología y a la moralidad del ser humano. Me parece que es un anticipo bastante acertado, teniendo en cuenta, por ejemplo, con las técnicas que han aparecido del Casper C9 de edición genética, por ejemplo, o cuando se obtuvo totalmente el código genético humano, y todas las cosas que se pueden hacer que ponen en cuestionamiento la moralidad, hacia dónde vamos a ir. Señala que el Casper C9, creo que se llama la herramienta de edición genética. En todas las ciencias, sean físicas y sociales, el conocimiento ya no ocupa un lugar de privilegio que solía tener en otro tiempo. Y en ese sentido, pues vale tener en cuenta lo que hemos venido diciendo a través de otras tertulias sobre lo que a partir de los años 90 empezó a darse de la fusión total entre ciencia y tecnología para que apareciera la llamada tecnociencia, que ya no está buscando tanto explicar cómo funciona el mundo, sino más bien cómo se puede operar sobre el mundo con el propósito de sacar provecho en la perspectiva que señalaba Astrid, de una perspectiva corporativa económica. Y eso hace que nuevamente se tenga un escepticismo con respecto a la idea de progreso. Y el último aspecto que voy a tocar con respecto a este escepticismo sobre la idea de progreso está referido al hastío que se ha propagado en la sociedad occidental de los mismos bienes materiales y espirituales que el modernismo había bendecido hasta hace pocas décadas. Hay un libro del científico Dennis Gabor llamado Inventing the Future, inventando el futuro, que ha sugerido que el trabajo es la única ocupación inventada hasta ahora que la humanidad ha sido capaz de soportar. Entonces, dice Nisbet, pero con el avance tecnológico y el culto del ocio en rápido desarrollo, el lugar que ocupa el trabajo en la sociedad occidental se reduce constantemente. La ética del trabajo declina y la ética del ocio gana posiciones. Para todo indica que pocos seres humanos pueden soportar el ocio sin ser personas del tedio, sin sucumbir al alcohol, las drogas u otras vías de evasión y sin recurrir en grado creciente a la violencia o el terrorismo. No hay nada en la evolución biológica y psicológica de la humanidad que la que se haya preparado en lo más mínimo
para el ocio que, de acuerdo con los criterios basados incluso en nuestro reciente pasado histórico, nos envuelve a todos cada vez más intensamente. En ese sentido se equivocan. Y ahora voy a señalar por qué. Continúa diciendo Nisbet, la tecnología nos ha permitido hacer el ocio del ocio un virtual fetiche, pero aunque tratamos constantemente de acrecentar su esfera de acción, en el fondo somos incapaces de tolerarlo sin recurrir a los narcóticos, la violencia o las descargas psicológicas, religiosas y sexuales que nos libran de las tensiones generadas por el ocio. La difusión del subjetivismo, de lo que Tom Wolfe ha llamado la mismidad, avanza rápidamente junto con el ocio, propiciando una visión del futuro en la cual el vínculo de la humanidad, de la comunidad y del conocimiento mutuo habrá desaparecido por completo. Esto que se pensaba en los años 80, hoy es totalmente cuestionable. ¿Y por qué? Lo voy a señalar. Los sistemas de crecimiento poblacional en las distintas sociedades del mundo han tenido una tendencia a que de grandes índices de natalidad se vengan reduciendo en todas partes del mundo, en algunas con mayor velocidad y otras con menor velocidad. Por ejemplo, con mayor velocidad en países como la Europa Occidental, los Estados Unidos y Japón, donde la población adulta crece y crece más, donde la población joven con respecto a la población adulta, pues se reduce. El caso de China también es el mismo, porque tienen una política de un matrimonio, un solo hijo. En América Latina, pues el asunto no es tan dramático, pero estas poblaciones que se han venido envejeciendo están con una serie de problemas graves en el sentido de que difícilmente van a tener fácilmente un reemplazo de la mano de obra. Esto implica también todo un proceso de migración y de recepción de trabajadores migrantes de otros lugares que tienen menores condiciones de vida, de bienestar, para que hagan los trabajos que los nativos ya de esas naciones que han tenido el supuesto grado de desarrollo en el enfoque del capitalismo, ya no quieren hacer. Tanto en Europa como en Estados Unidos se da esto. Pero acontece que esto lleva a otra serie de problemas, y es que ¿quién va a reemplazar con el tiempo a estas poblaciones que poco a poco van llenando la tercera edad de esos países y que difícilmente van a morir pronto? Y que hay que sustentar a través de sistemas pensionales, cuando hay menos cotizantes, porque las poblaciones jóvenes proporcionalmente son menores. Esto lleva a una situación que ha conducido a que muchos pensadores de la dinámica del capitalismo postindustrial estén pensando más bien, pensemos en darle a todo el mundo una renta universal, de tal manera que cambie el sistema de la economía, donde no sea a través del trabajo que se generen los recursos para hacer el consumo, de los cuales hablaba Armando, sino a través de la renta universal. Y el desarrollo tecnológico pues ha generado que haya menos puestos de trabajo, pues habrá menos trabajadores, y la otra gente, ¿qué va a hacer? Entonces, más bien, se dinamiza la economía a través de una renta universal, pero los grandes negocios no van a estar en la producción de bienes y servicios, sino en otro tipo de negocios, ya sea de explotación de los recursos naturales, generación de megaproyectos, de ganancias económicas exorbitantes, donde no tiene que ver tanto el consumo de la población, o que el consumo de la población sea solamente una partecita de esos meganegocios. Esto lleva a que es indudable que nos cambia totalmente el concepto de progreso, y hay una serie de contradicciones que implican todo lo poblacional, las ideas de vida social, por supuesto el concepto del trabajo. Entonces la idea del ocio habría que mirar cómo se trabaja, porque por un lado puede haber ocio. Si hay una renta universal y la gente no tiene trabajo porque ha sido asumido por las infraestructuras de máquinas y artefactos, habrá que hacer otra cosa, pero entonces vienen los programas de reducción de la población,
de los cuales no se habla abiertamente porque éticamente son cuestionables, pero que puede ser que a través de programas masivos, vía vacunación, se reduzca la capacidad reproductiva del ser humano, es una posibilidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué perspectivas quedarían para el progreso? Ahí dejo mi intervención para darle la palabra a ustedes. Hay algo que Francisco dijo ahorita, que habla de que la moralidad no será necesaria. Entonces, parado desde este vértice, pues entonces quiere decir que hemos progresado. ¿Por qué? Porque hacia el principio del siglo XX, la moralidad era considerada necesaria para la civilización. Y digamos que como ya no va a ser necesaria la moralidad, tendremos que cambiar psicológicamente y entonces entraremos en nuevas tecnologías de gobierno, que es lo que estamos vislumbrando. Y de gobierno tanto a nivel nacional, a nivel del hogar, a nivel de la educación, van a estar, digamos, reguladas de particulares maneras. Entonces quiere decir que sí progresamos. Pero Armando, pero Armando, lo que claro, pasa es parado ahí, ¿no? Parado ahí. Claro, porque es que tú estás colocando el concepto progreso ahí como una categoría metafilosófica, por encima de cualquier otro conjunto de conceptos. Y esa categoría metafilosófica en una visión que se generó dentro del capitalismo. Entonces, pero es interesante para que la gente que esté viendo el video pueda hacer la reflexión. Me parece interesante lo que planteas. Astrid iba a decir algo. Que pensando en lo que específicamente tú dices, es que redundo, es que la visión, digamos, homogénea, plana, que se hace, digamos, en estas aristocracias de del tecnocientifismo, pues establecen como otra vez la visión lineal. Entonces la visión lineal está que si hay un crecimiento económico, entonces las poblaciones tendrían que mejorar sus condiciones de vida y que por ende llegarían a una vejez más digna. Y que, o sea, sí, como una cosa como si estuviera dictaminado en funciones vuelvo a lo causal. Y resulta que los desarrollos son desiguales, los desarrollos y sobre todo en lo vivo, hablando lo vivo en todo sentido, las plantas, los animales, todo es una cuestión de procesos de discontinuidades. En algunos momentos son incrementantes, pero por el otro lado son decrecientes. Entonces esto es lo que hace que es un sistema complejo. Y lo que se ha estudiado, la manera como la forma cientifista nos dio, por lo menos de tiempo atrás, la idea, fue una cosa como si fuera homogénea. Entonces, cuando tú hablas de que si estábamos hablando de una vida como para los japoneses, donde ellos, o China, perdón, tuvieran entonces un futuro mejor porque la gente tenía mayores posibilidades, en fin, y viene y pasa esto que no había sido previsto en la planeación, que al tener un solo hijo y al tener, entonces, después, ¿quién los va a sostener? Pero luego, si esa misma población en la década de los 70, por ejemplo, hubiera tenido 3, 4 hijos, pues la sobrepoblación era peor. O sea que no podemos verlo como que vamos a planificar la vida, vamos a planificar lo vivo, porque lo vivo tiene sus propias dinámicas. Y en sus propias dinámicas también tiene las implosiones. Ella misma también en sus, pues lo que me acuerdo mucho, lo que aprendimos con el profesor Andrade, mismo también tiene como sus válvulas de escape para hacer unos equilibrios que no siempre podrán ser los más apropiados o los que uno esperaría, pero son las experiencias de lo vivo. Y ahí, digamos que nosotros, digamos, en el pensamiento occidental, cuando establecemos o decimos, no, es que esto es lo mejor para el futuro, o esto es lo que yo esperaba para el futuro. ¿Qué puedo esperar, por ejemplo, yo de futuro en cuanto si estamos hablando del tema que pusiste de las pensiones? Si aunque yo pague toda mi vida unos aportes, cuando esté a puertas de eso, lo más seguro me van a decir, no, usted está muy joven para pensionarse, le toca trabajar 10 años más. Eso es como de las sorpresas que nos puede dar el sistema.
como las sorpresas de Macron en Francia. Exacto, entonces, ¿quién nos garantiza que no? Nada está garantizado. Yo veo que con estas ideas lineales de progreso, más bien lo que hemos hecho es como clavarnos un cuchillo o darnos el tiro en el pie por creernos como que si las cosas como las planeamos así van a salir. No, esto definitivamente pienso que sí hay que hacer una planeación y todo, pero en una planeación en estricto sentido, porque las cosas no son así, hoy son de esta manera, mañana no lo sabemos, y así es como también lo veíamos en la perspectiva que también nos plantea nuestro autor Ian Hacking. ¿Cierto? Es algo que yo lo puedo decir aquí en este momento y lo vivo para este momento, pero que yo pueda planear a 50 años, a 10 años, no lo sé. Y esa idea de progreso está cargada de eso, de que si yo hago una planeación hoy, espero que en la línea del tiempo, en la vuelta de 10, 15 años, eso que yo esperaba sucediera. Lo inesperado, sí, espera lo inesperado porque no lo sabemos y que precisamente en estos mismos elementos que nos da el autor sobre el futuro, pues nos está diciendo esas cosas que cuando la gente estaba creyendo que habían unos principios, una moralidad, o un estilo de vida que yo pudiera seguirlo al pie de la letra y por eso la educación que recibimos, pues era con esa intención de pensar de que si yo hoy, por ejemplo, estudio, mañana va a tener una vida mejor y resulta que ese mañana llegó y las posibilidades laborales están imposibles, pues, de cómo se han pensado. Y eso también hace que esas leyes, porque es que viene de algo que hacía tiempo, creo que también habíamos hablado, las leyes de la historia como si lo humano se pudiera establecer con bueno, la causalidad, que también es un problema que estaba dicho antes, pero además de una ley, como lo hizo la ley científica. Entonces, ley científica para la historia o para las ciencias humanas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es el fracaso en los hechos de las ideas de la filosofía de la historia de Hegel y la ideología de... Y de la dialéctica marxista también. Sí, de la economía política y de todo el concepto dialéctico de la historia en el marxismo. Y sí, lo que tú dices es impactante en ese sentido y que creo que les quede claro a quienes están avanzando en los estudios de filosofía y de filosofía de la historia. Cualquier cosa de querer planear la sociedad de una determinada manera fracasa. Así como los 1000 años del régimen del Tercer Reich que estaba planeando Hitler con sus teóricos, fracasó, como fracasó la idea de las fases de la transformación de la comunidad primitiva del comunismo primitivo, de los modos de producción marxista, de la comunidad primitiva, del esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Eso fracasó y el asunto no es tampoco por ahí, porque parece ser que la actividad de la llamada historia humana es impredecible. Parece ser, porque ni siquiera los desarrollos dentro del propio capitalismo han podido ser totalmente delimitados, a pesar de que se provocan cierto tipo de circunstancias en términos de crisis y desarrollos, pero hay otros elementos que están por fuera de control y emergen de una manera insospechada. Los sistemas complejos. Lo que trata claro, de expresar. Pero eso da una esperanza de que las élites de poder que pretenden mantener el control sobre los desarrollos de la macroeconomía mundial, de todas maneras no tienen todas las herramientas para... Y siempre hay un espacio a través de los cuales lo sorpresivo, lo emergente, puede surgir. Y de ello, pues entonces pensamos que el concepto de progreso, afortunadamente es así, que no se puede hacer. Y creo que el concepto de progreso le acontece lo que le acontece a otro tipo de conceptos que pudiéramos tener en filosofía general o en filosofía de la ciencia. Porque depende de la postura ontológica y de la postura epistémica, de los lugares geográficos donde estamos y de los tiempos en los que estamos. Estamos viendo cada vez más
Y en esto hay que darle pues a los filósofos analíticos del lenguaje y a los estudiosos de la hermenéutica en una perspectiva crítica la razón en relación a que todos los fenómenos conceptuales tienen una carga que es de historia, pero también es de lenguaje y que es de grupo social y que es también de ubicación en el tiempo y en el espacio. Es lo que estoy ahora, Astrid y Armando, pues como resumiendo, para que me sirve para cualquier análisis posterior de conceptos de filosofía de la ciencia, de la tecnología, o filosofía política o de filosofía general. Pues, ¿Será que podemos sí. encontrar como que si en una época, hacia 1800, los letrados eran los que definitivamente establecían, digamos que, por las posibilidades para el progreso de la humanidad, y que ahora pues tenemos como esta área científica, estos poseedores del conocimiento que generan estas posibilidades de manejo de gobierno y que definitivamente todo tiende a funcionar, digamos, como pasa ahorita, ¿no? Estamos hablando de hace 120 años, se generó una cuestión, hacia el 80 ya estábamos hablando de la inconformidad. ¿Será que podemos hablar de otras metafísicas? Que todo fue así, todo siempre es en la humanidad, que el paradigma económico, que el paradigma del conocimiento y todo, es como unas metafísicas en las cuales vive la humanidad y que poco a poco nos vamos encontrando, vamos encontrando como el real fundamento de esas situaciones y buscamos otros sueños, otras esperanzas. Bueno, no sé, ¿qué opinas? Lo que yo veo es que grupos de poder sí pueden sugerir o imponer o proponer metafísicas, es decir, ontologías, cosmologías y epistemologías para ver el mundo de determinada manera en un determinado momento de la historia y en un determinado lugar del mundo. Eso sí, estoy de acuerdo que ese tipo de cosas se dan. Hoy, si tenemos algún tipo de ontología y epistemología que pueda estar permeando en los organismos de poder del mundo donde están quienes toman las mayores decisiones, estamos hablando de una corpo-ontología o una ontología corporativista, una epistemología corporativista y una filosofía de la historia corporativista, porque en la dinámica de la producción tecnocientífica actual está financiada por las corporaciones. Corporaciones que son entidades de derecho privado, pero que están amparadas por el derecho público de los estados y que actúan estas corporaciones de manera transnacional en la búsqueda de un gobierno planetario. Es lo que yo estoy viendo en este momento. Ahora, en 3 o 4 siglos posiblemente será otra cosa. Así como tú muy bien lo señalabas, Armando, que a principios de 1800 había unas élites intelectuales de poder, pero también había unos mercaderes que movieron a través de los préstamos, a través de las navieras, las maneras de hacer el desarrollo de la economía. Entonces, los asuntos van cambiando, indudablemente. Aunque eso sí, el asunto del dinero, del circulante, está siempre presente. Porque la compañía holandesa de Indias, la compañía británica de Indias, tuvieron mucho que ver en varios movimientos dentro de la política y el desarrollo histórico europeo en su momento. Sí, bien interesante. Pero por lo menos tenemos un acercamiento, yo diría que la esperanza genera nuevas metafísicas. Pero esto de la esperanza, esto que estás diciendo de la esperanza también está criticado al final del documento. Sí, pero y recuerda, sí, pero Armando tiende a colocar ciertas
ciertos conceptos como unas categorías metafilosóficas que son intocables. Entonces, ahorita colocó la esperanza, pero es que la esperanza también puede tomarse desde una perspectiva o desde otra perspectiva. Claro, porque precisamente el autor dice ahí que cuando se está refiriendo a esa expectativa de la esperanza es como la visión pentecostal y doctrinal de la visión religiosa que viene desde el mismo de los griegos, pasando por los padres de la iglesia, hasta llegar a hoy en esa visión doctrinal. Pero, Astridita, por eso es que yo con todo el respeto siempre he visto a Armando que a pesar de ser anticlerical, a pesar de ser antieclesial, lo veo allá en el fondo con dos componentes que los propios padres de la iglesia decían. Hay un componente de esperanza y otro componente de confianza en relación a algo bueno que deba venir, que puede ser de tipo paradisiaco, sea al estilo de las 1001 noches o sea al estilo de las revelaciones bíblicas, de los sueños de José, o sea, de las visiones apocalípticas. Yo lo veo a él, de todas maneras, a pesar de que le da pullas permanentemente a lo clerical y a lo eclesial, lo veo con unas esperanzas y unas confianzas que se reducen en una palabra: fe. Por lo menos en mí mismo. No sé, pero claro, yo me estoy atreviendo de manera también un poco abusiva de hacerle un psicoanálisis epistémico, ontológico y filosófico a los conceptos que señala Armando. Pero miren, en ese sentido de verdad que es bien interesante, porque a quienes vean este video y que lleguen a este lugar, estarán haciendo su propia reflexión sobre su manera de concebir las cosas y de que los conceptos que uno tiene sobre cada cosa no son gratuitos. Claro, es que y aquí hay un cierre que a mí me parece bastante curioso, ¿no? Que dice, entramos evidentemente en un terreno puramente especulativo. Habla también de que a pesar de la opinión en contrario de los futurólogos, no es posible predecir el futuro y nunca lo será, y que solo podemos recurrir a las conjeturas, a la intuición, a la corazonada y a la esperanza. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si hoy en día, cuando estamos hablando del metaverso, cuando estamos hablando del algoritmo, porque en el momento del 86, cuando el Señor escribe, yo creo que todavía no alcanzaba a vislumbrar lo que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces, cuando yo hablo de la esperanza, o cuando a mí se me ocurre todo esto, es porque encuentro paradójico que un personaje que nos ha puesto a conversar en esta amable tertulia, nos ha tenido bien entretenidos y nos ha hecho sacar muchas cosas, esté diciendo que se puede recurrir a la conjetura, cuando yo diría que eso hoy en día es menos probable. La intuición menos. ¿Por qué? Porque el algoritmo nos está determinando casi que hay una neopsiquis o una neoestructura que se está generando a través del algoritmo. Entonces yo creo que todo este cuento de la intuición y de todo tiene que haberse reducido. Eso no es como en el 86. Y dentro de 10 años más, posiblemente cuando estemos hablando del 5G, etcétera, pues qué esperanza, ni qué intuición, ni qué nada, todo será muy exacto. Todas o cada vez más están. De modo que va a determinar muchas cosas. Sí, sí. Por eso creo que lo más, digamos, como atinado sería tener siempre una actitud intelectualmente reposada, emocionalmente o caracteriológicamente más humilde con respecto a lo que podamos suponer que viene o puede aparecer en términos de perspectivas, porque realmente lo que tenemos es muchas ignorancias, muchas expectativas también es cierto, pero una impredictibilidad de los acontecimientos,
pues, habida cuenta de que estamos inmersos en un hipersistema complejo donde somos solamente una partecita y no tenemos la visión de totalidad y por lo tanto no tenemos la posibilidad de ver todas las interconexiones posibles y lo cual hace que cualquier predicción que podamos hacer sea totalmente fallida, habida cuenta de que no tenemos esa conexión de todo lo que es posible. Y estamos un poco como en un mar embravecido o en un río de torrente bastante fuerte, donde estamos asidos de una madera que nos mantiene a flote y que nos conduce en medio de rápidos, cascadas y zonas suaves donde corre el agua con la fuerza de la vida y que pues hasta allí lo único que podemos hacer es, como tú dices, Armando, tener la esperanza de que las corrientes nos lleven a lugares mejores, de acuerdo con la concepción de mejor que podamos tener. Sí. No, pues yo lo diría, lo sintetizaría. Estamos como corcho en remolino, ¿no? Flotamos. Sí, interesante, muy interesante eso que acabas de señalar. Bueno, pues en definitiva lo que sí es bien interesante es cómo este documento nos ha llevado, mira, por elementos de tipo científico, en cómo la ciencia misma nos ha llevado como a ver que ahí había una idea de progreso, la perspectiva también religiosa que está inmersa, sigue, o sea, hoy sigue vigente y hasta contradictorio. Han emergido más las religiones ahora cuando se supone que estábamos más aferrados a los resultados que nos estaba mostrando la ciencia, hay más interés de la gente a ir tras del que le diga aquí hay una salvación. Está también la perspectiva histórica que hemos descrito de toda la perspectiva desde la visión hegeliana y también elementos del pensamiento griego. Habría también en cuenta esto que Armando nos mostró sobre lo tecnológico y que en tiempos más recientes pues llamaríamos lo tecnocientífico. Está de fondo también los elementos de los criterios filosóficos que inspiran toda esta perspectiva de lo que se ha conocido o reconocido como progreso. Creo que en ese sentido, pues el texto muy enriquecedor y no sé qué otras disciplinas o áreas se ven aquí, pero de pronto entremezclados. Pero es muy interesante que el autor juega con todos estos elementos sin hacer con ello como una palabra última, sino que a la vez nos puso a pensar, mire que a pesar de todo lo que les estoy mostrando, podemos seguir pensando en que esto tampoco es. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que estoy muy agradecido con el texto, con el autor, que después de, ya van a ser casi 40 años, nos ha generado un conversatorio tan sumamente agradable que no nos puede llevar a ningún asunto conclusivo, sino solamente generar expectativa, pero con un concepto más claro de qué podemos entender por progreso. Y en ese sentido, pues yo no tendría más que decir. Yo me despido, agradezco a Armando, agradezco a Astrid, a Estela ahora en último término, por la asistencia y mis mejores deseos. Felicidades y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No, Francisco, muchas gracias. También muy divertido, muy entretenido, muy ilustrativo. Gracias a ti, gracias a ti. Y